Muy buenos días, mis estudiantes del curso de métodos matemáticos. En esta oportunidad, en la mañana de hoy, en esta oportunidad hemos venido a trabajar lo que es el tema concerniente a lo que es la cuarta actividad, que vamos a tener funciones periódicas, algunas funciones trigonométricas por allí que investigar, funciones armónicas, y allí también va a entrar la parte de integración. Por lo tanto, pues voy a darles como un repaso de las funciones complejas. La clase de hoy no va a ser tan extensa, vamos a tratar de optimizar el tiempo. Hoy les monto todas las notas, disculpe la plataforma, ya las tengo, pero no las voy a montar, qué pena. Ya las tengo corregidas, han salido bien, gracias a Dios. Y les voy a montar también en su zona del estudiante ya. Vamos a tener próximamente, entre lunes y martes, el cuarto corte, el fin de semana, entre sábado y domingo, el quinto corte. Y Dios mediante, los primeros días de agosto vamos a tener una retroalimentación. Están invitados acá a la universidad para, Dios mediante, lo que es trabajar con ustedes inquietudes acerca de la materia relacionadas respecto a las dudas, respecto a las cosas que de pronto hayan quedado vacíos por allí, pues con esta clase, digamos, eh, con esa clase de retroalimentación sirve para eso, ¿no? Para tratar entonces de, de generar ese feedback y que no queden huecos por allí. Bueno, yo voy a comenzar esta clase un poquito teórica, porque son cosas que vamos a ver elemental para la cuarta evaluación, que en este caso vamos a comenzar con funciones básicas de variable compleja. Vamos a comenzar con funciones, gracias, funciones básicas en variable compleja. Esto nos ayudará a ese parcial. Vamos a ver también, vamos a ver si logramos ver integración compleja, que también va a ser parte de variable compleja. Y vamos a recordar un poquito, un repaso de esta parte. Entonces, en esta oportunidad, me da que dar la función, o vamos a tener como número 1, lo que es la función exponencial. La función exponencial. Esa función exponencial se define, en este caso, colocarla por acá. Función exponencial, la vamos a definir entonces como f de complejo, f de complejo a complejo, como z de guión f de z, que va a ser igual a e a la z. De hecho, esto ya lo hemos trabajado por ahí mucho, pero estamos recordando, porque esto nos va a servir para lo que vamos a hacer en la cuarta evaluación. Y f va a ser f de z igual a e, un ejemplo, a la z. Pero ¿cómo lo vamos a definir aquí? Este va a ser igual a e a la x más y. Y recuerden que este también se puede escribir incluso como e a la x por el 6 de y, ¿no? También, que finalmente lo puedo escribir como e a la x. ¿Y quién es el 6 de y? Ah, pues vendría siendo coseno de y más el i seno de y. Es decir, que lo puedo definir también de esta otra manera, esa función exponencial. Luego nosotros vamos a tener por acá, ¿verdad? Lo que es en este caso son válidas algunas propiedades para esta función. La voy a colocar aquí. Son válidas las propiedades del caso real. Son válidas las propiedades del caso real. ¿Sí? Son válidas las propiedades del caso real. ¿Me explico? Me explico. Supongamos que yo tenga un ejemplo. E a la z más i de 2pi. Tengo esta función ahí. ¿Por qué son válidas las propiedades de los casos reales? Porque entonces, si yo tengo, recuerden que hay una formulita.
Hay una formulita real que si yo tengo un ejemplo, n más, o la propiedad que yo tenga multiplicado mm, dos potencias, la misma base, entonces yo puedo sumar ¿qué? Los exponentes. Muchachos, que entonces yo puedo utilizar esta propiedad de atrás hacia dónde? De atrás para adelante, ¿verdad? Es decir, que yo pudiese decir entonces acá en esta oportunidad, ¿verdad? O la puedo definir como es igual a z por e a la i de 2pi. O sea, la puedo retroceder. ¿Lo ven? Yo la puedo retroceder. Y más allá de eso, si yo ya la tengo como está acá, ¿verdad? Yo la puedo definir entonces como, vamos a colocarla por acá abajo, ¿no? Como, como e a la z, ¿verdad? Por el 6 de 2pi. Ah, pero profesor, ¿y eso por qué lo estoy definiendo? Por esta teoría. Pero entonces el 6 de 2pi, o sea, yo puedo decir entonces que e a la z más i por 2pi va a ser igual a, y cuando define aquí va a ser e a la x, este no es e a la z, corrijo, es e a la x. Perdón, sí, e a la z, corrijo, sí es e a la z. Aquí va a ser e a la z, ¿y qué va a ser este? Coseno de pi, por esta formulita, más el seno, en este caso de 2pi, de i, ¿no? Faltó la i. Entonces, cuando yo resuma, me va a quedar que este va a ser 0 y este va a ser coseno de pi es 1 y coseno de 2pi es 0. De hecho, vamos a probarla acá en la calculadora, porque el coseno de pi, si pi, es, no, es menos 1 en este caso. Porque aquí la están colocando como 1 si el coseno de pi es menos 1. Y el seno de 2pi, no, están rayanes. Seno de 2pi, en este caso es 0. Entonces aquí me va a quedar que esto es menos g a la z. ¿Sí? Menos g a la z. ¿Ok? Bueno, ya una vez visto esa parte allí, nosotros también pudiésemos ir un poquito más lejos, ¿no? Porque yo puedo agarrar y puedo decir ahora que f, vamos a colocarlo aquí, f de x más un t es igual a f de x. Entonces, un ejemplo, si z es igual a x más y, entonces, ¿verdad? Los puntos, el módulo de e a la z va a ser igual a e a la x más y qué, más y, valor absoluto. Pero por propiedades de los números reales, yo puedo decir que yo puedo separar e a la x aquí por e a la y de y. Y yo puedo decir entonces acá que esto es igual, también, esto es igual a quién? A e a la x, el módulo de e a la x por módulo de quién? De y. Y aquí el módulo de e a la x, ¿qué es? El módulo de e a la x, y aquí va a ser el módulo de quién? Del 6 de y. Ahora finalmente, posteriormente a lo que yo tenga calculado allí, o lo que tenga definido en este caso, vamos a decir que el e a la x, o el e a la x en este caso, estoy continuando con esta parte, va a ser coseno, en este caso, coseno, fíjate que cómo lo vamos a definir aquí, si este es el módulo, ¿no? Esto se puede escribir también como la raíz cuadrada de
Inicialmente vamos a hacerlo así para que no se me pierda. ¿Por el módulo de quién? Del coseno de y más i seno de y. Pero resulta ser que el módulo de este número, ¿qué es el módulo del número como tal? El módulo del número va a ser la raíz cuadrada del coseno, o esto se va a poder escribir como la raíz cuadrada del coseno de y al cuadrado más el seno de y que al cuadrado, en este caso, y todo esto elevado ¿a qué? Al cuadrado, ¿verdad? Porque entonces el módulo, o lo puedo escribir, perdón, en valor absoluto, esto no es módulo, esto es valor absoluto, lo puedo escribir así, como la raíz, corrijo, de todo esto ¿qué? Al cuadrado, y ese sería el valor absoluto. Entonces, por lo que se puede demostrar que en este caso, esto va a ser igual al módulo de e a la x. Porque, ¿qué va a ser coseno al cuadrado de y más seno al cuadrado de y? Va a ser 1. O sea, que aquí me va a quedar la raíz de quién. Esto lo sabemos por propiedad de los números reales, porque la identidad trigonométrica, seno al cuadrado más el coseno al cuadrado, ¿verdad? Va a ser igual a quién? A 1. Entonces, y 1 al cuadrado es 1, ¿verdad? Y la raíz de 1, ¿qué es? 1. Entonces, por lo tanto, esto va a quedar que va a ser el módulo de e a la qué? E a la x. Entonces, yo puedo demostrar, acá, hice una demostración de que la función x más tau es igual a la función f de x. Es decir, que si se le suma o se altera, yo puedo aplicar propiedades de los números reales para hacer la demostración. Fíjense que aquí, por lo tanto, e a la z es diferente ¿de quién? De 0. Por lo tanto, ¿para quién? Para todo z, ¿verdad? Que pertenece a los complejos. Bueno, aquí hicimos un análisis y algunas demostraciones de lo que era la función exponencial. Esto nos va a servir para analizar lo que es el teorema de Fourier, que es la próxima ecuación, pero hay que tener todos estos conocimientos básicos. Vamos ahora, una vez visto esta parte, voy a borrar el pizarrón para ver otro tipo de función. ¿Puedo borrar acá? Voy a borrar. Y ese tipo de función va a ser función logarítmica. Vamos a definirla completamente. Lo que es la función logarítmica. Logarítmicas en complejo, ¿no? O función logaritmo, o logarítmica, se le llaman también. Está como número 2. Voy a colocar por aquí que se define de manera, se define de manera similar al caso real también. Vamos a definirla a ella. Es decir, dos puntos. Vamos a tratar de hacer la demostración aquí. ¿Sí? Z va a ser igual al logaritmo de LO W si y solo si W es igual a E a la Z. Entonces, vamos a ver cómo determinamos nosotros un complejo. En el caso, ¿cómo determinamos un logaritmo? Perdón, en el caso complejo. ¿Cómo se determina el logaritmo en el caso complejo? ¿Sí? Vamos a hacer la demostración. Z, vamos a llamar Z igual al logaritmo neperiano de Z. Perdón, sí, logaritmo de E a la Z. Entonces vamos a decir lo siguiente.
para hacer la demostración, sean, oído, sean dos puntos z igual al valor absoluto de e a la i tita, coma, donde w va a ser igual a w por e a la i beta. Vamos a tener entonces, en consecuencia, ¿sí?, que el valor absoluto de z va a ser igual a e a la i tita, que va a ser igual al logaritmo neperiano del valor absoluto por e a la ib. ¿Por qué? Porque estamos definiendo que w va a ser el valor absoluto de, o sea, estamos aplicando esto, se lo estamos aplicando ahora a w, porque hay que probar esto, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a quedar por acá? Por consiguiente, muchachos. Pasa que esto es una demostración, es un poco ruda, ¿no? Voy a borrar acá. Voy a borrar acá. Y acá por consiguiente, nos va a quedar lo siguiente. Ojo, que no, cuando ya tenga definido este beta, y beta. Y aquí vamos a decir, vamos a continuar igual a logaritmo por propiedades de logaritmo. Fíjate que aquí vamos a aplicar una propiedad de los logaritmos. Vamos a ver si se acuerdan. La base de este logaritmo es Euler. Perdón. La base de este logaritmo es Euler. Y hay una propiedad que si yo tengo el logaritmo en base a de b por c, esto va a ser igual al logaritmo en base a de b más el logaritmo en base a de ¿quién? De c. Es decir, si yo tengo un producto, ¿sí?, y la base de ese logaritmo, ¿sí?, en este caso, la base de este logaritmo es Euler, entonces yo voy a decir aquí que este va a ser base del logaritmo de Euler, ¿de quién? De w más la base del logaritmo de Euler de i a la b. Podemos separar, ¿correcto? Lo puedo separar de esa manera. ¿Sí? Vamos a colocar aquí que es i beta, ¿no? Yo voy a hacer aquí lo del cuadrado. Y esto lo hice por una propiedad de los logaritmos. Voy a parar donde hay que pegar la luz. Más o menos. Como por aquí, como por aquí. Voy a escribir de todas maneras aquí abajo, para que se vea. Luego continuamos con la demostración y en resumen, vamos a tener, ya una vez visto esto, que por otra propiedad del logaritmo, para hacer la demostración, el logaritmo neperiano en base de exponente se me cancela. Significa entonces, antes del resumen, que z por e a la i tita, en este caso, va a ser igual a logaritmo, este valor absoluto, por favor, de w más i tita b. Ahora sí el resumen de la demostración demostraciones un poquito abstractas, van a ser igual entonces a logaritmo de z, que va a ser igual al logaritmo, en este caso cambio esta w por una z, más i tita más 2n por pi, porque lo vamos a hacer para un recorrido completo de todo el plano, del plano complejo, que pertenecen a los números z, los números complejos. ¿Ok? Copien esa, por favor. Entonces esa sería la demostración formal. Fíjate que, vamos a ver si se copió bien. Perfecto. En N. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí, muchachos? Aquí lo que va a pasar es lo siguiente, que esta va a ser con la definición de la función logarítmica. Ahora, la función logarítmica de complejo es una función multivaluada. La función logarítmica en complejos es una función multivaluada.
Multivaluada. Multivaluada. ¿Correcto? Cuando n, un ejemplo, y aquí lo vamos a definir para terminar de definir, cuando n es igual a 0, se obtiene el valor principal. ¿Cómo falla? El valor principal, vamos a colocar a este, principal del logaritmo. Y se denota como logaritmo LOZ, que vendría siendo esta, LOG, Z. Entonces, si yo meto 0 aquí, ¿qué me va a quedar? L de Z más 2 por n por pi, 2 por n, 2 por 0, 0 por pi 0, me va a quedar tita por i. Entonces, me va a quedar aquí i de tita. Entonces, ahí tendría, ¿no?, la función inicial. Y vamos a ver ahora, como terminen de cambiar como tercera función, lo que son funciones trigonométricas. Vamos a hacer entonces funciones trigonométricas. Voy a borrar acá, ¿me lo permiten? Pero no vamos a borrar. No estoy utilizando este cuadrito porque de pronto pega la luz. Entonces, si pega la luz para, vamos a utilizar el cuadro ahí. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar este lado de la pantalla. Vamos a hablar ahora, que también es fundamental para ver lo que es la serie de Fourier en números complejos, son bases para la cuarta evaluación. Vamos a ver lo que es una función y son parte también de la evaluación, ¿no? Función trigonométrica. Vamos a ver funciones trigonométricas ahora como número 3. Pero este no tiene tinta. Vamos a ver el mismo. Ah, no es este. Perdón, muchachos. Vamos a ver entonces funciones trigonométricas. Repito, esta parte es muy teórica, pero es base, ¿no? Funciones trigonométricas. Estas funciones de carácter trigonométrico, ya, porque me están quedando así. Bueno. Estas funciones trigonométricas, no tienen tinta. ¿Cuál es la tinta esta? Si el negro no sirve, vamos a hacer negro no sirve. La vamos a definir, vamos a partir de esto, como dos puntos, e a la z va a ser igual a e a la x más y, que va a ser igual a, nosotros habíamos definido cuando estábamos estudiando ahorita la exponencial hace un momento, e a la x del cis, ¿de quién? De y. Pero esto también lo puedo transformar, que es e a la x, ¿por quién? Por el coseno de y más el seno de y. O sea, esta cis es coseno de y más y seno de y. Yo creo que así se ve. Bueno, sí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Para hacer la demostración y hallar lo que vamos a hallar. Acá haciendo x igual a 0, se tiene dos puntos que e a la y va a ser coseno de y más y seno de y. Es decir, de la ecuación que ahorita nosotros generamos, cuando yo hago x sub 0, y fíjate que estamos siguiendo aplicando propiedades de los números reales. Yo le decía hace un momento cuando comencé la clase, pero hace un momento cuando hice la clase, que nosotros podemos aplicar todas las propiedades, casi la mayoría de propiedades en los números complejos, ¿no? Esa es la ventaja también a veces de los números complejos, que hay muchas cosas que uno hace en reales que lo hace acá.
Entonces, si yo hago x igual a 0, e a la 0, en los números reales, todo número elevado a la 0 da ¿qué? 1, ¿correcto? Entonces tenemos esta. Esta ecuación la vamos a llamar ecuación número 1. Luego, si hacemos ahora oído, ahora haciendo, o si hacemos y igual a menos y, entonces los puntos e a la i de y va a ser coseno de menos y seno de quién? De y. Fíjate que ahora vamos a hacer, en este caso, en el anterior, luego de esto hacemos en y igual a menos y. Entonces, si yo meto aquí, me va a quedar, ¿por qué sale este negativo de aquí? Fíjate, le voy a explicar una cosa, porque pronto quedan un poco lelos ahí, un poco gringos, corrijo. Voy a meter aquí para que vean, cuando yo hago delante de 1, fíjate que primero hacemos x igual a 0, me queda esto. Y luego e a la 0 es 1, por todo esto me da esto. Ahora, en la anterior, en 1, vamos a hacer y igual a menos y, a ver qué pasa. Entonces, aquí sustituyo menos y aquí vamos a sustituir también menos y. Ahora un paréntesis aquí. Menos y. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Porque, uy, profesor, pero usted cómo hizo son magia, porque desapareció el negativo. No, muchachos, eso no es magia, sino que también me voy a ir a las propiedades ahora, o lo que no es propiedad, es simetría, más que eso no es propiedad, eso es simetría de las entidades trigonométricas, y el coseno de x en reales, esto es en reales, ¿no? Es una función ¿qué? Una función par. Por eso es que dice que un f de menos x va a ser igual al f de ¿quién? De x. Es decir, coseno de menos x va a ser igual al coseno de ¿quién? De x. Ahora, la otra justificación, esta sería para el seno. Esto repito, en los números que en reales. Vamos a copiar aquí bien reales. Y también lo vamos a hacer para el seno. Pero ¿qué pasa con el seno de x? Que es una función impar. Es decir, f de menos x va a ser igual a f de x. Es decir, que el negativo yo lo puedo extraer de la función. Porque cuando es par, desaparece por arte de magia. Y si desaparece por arte de magia, el negativo dentro de la función, porque eso lo dice la teoría. Pero cuando la función es impar, entonces el negativo que está dentro del argumento del seno sale para afuera. Es decir, que entonces aquí me va a quedar que va a ser visto esa propiedad de los reales y aplicado ahora a variable compleja, me va a quedar que es coseno de y menos, mire, este negativo que, esta sería más, la vamos a colocarlo aquí más porque aquí no le he aplicado todavía la teoría, más, menos y seno de quién? De y, porque yo esté negativo, lo va a sacar hacia afuera y aquí me va a quedar e a la y, va a ser coseno de y menos y seno de quién. Ah, pero ya para acomodar esta cuestión aquí. Y seno de y, ¿ok? Y esa ecuación la voy a llamar ecuación 2. Esta ecuación la voy a llamar ecuación, espérame, 1. Bueno, si quiere coloquémosla aquí en número algebraico, arábico, perdón. No es número romano, el número romano no es en arábico. Entonces, 1 y qué? Y 2. Número arábico 1, ecuación número arábico 1, número arábico 2. Ecuación 2. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para hacer la demostración de la función trigonométrica? ¿Puedo borrar yo acá? Me avisan. Voy a borrar el lado izquierdo del pizarrón.
Voy a borrar acá. Y ahora sumamos uno y 2. Vamos a sumar. Sumamos uno y ¿quién? Y 2. Es decir, que vamos a sumar la ecuación uno, que es esta, más la ecuación ¿qué? 2. ¿Y qué nos va a quedar entonces por consecuencia? Vamos a ver. ¿Qué nos va a quedar? Que nos va a dar coseno de y, porque en esta nos voy a quedar, la 1 es e a la y, vamos a ver, que es igual a coseno de y más y seno de y. Esta es la ecuación que definí en el número arábico como 1, como ecuación 1, y la ecuación 2, que es i e a la i de y, que la he definido, la acabé de definir como coseno de y menos y seno de ¿quién? De y. Entonces vamos a sumarla para llegar a la demostración de la fórmula trigonométrica para variable compleja. La vamos a sumar. Entonces, bueno, vamos a ver aquí cómo nos queda. Bueno, aquí nos va a quedar que 1 más 1, que son 2e a la i, ¿qué? A la y. Y aquí, ¿por qué no? Fíjate, vamos a sumar porque directamente se me da el, el i por el seno de y con el menos i por el seno de y. Es decir, si nosotros, esta con esta se me va a ir. Y si no, habría que aplicar un método de reducción para poderla eliminar. Pero en este caso es directo porque es una demostración. 2 por el coseno de quién? De y, ¿verdad? Va a quedar así, 2 por el coseno de quién? De y, porque efectivamente esa se me ¿qué? Se me va. Ah, pero hago una aclaratoria. Aquí me falta una, esta no se suman, corrijo. Aquí queda un pequeñito errorcito que vamos a corregir. Porque cuando yo evalúe aquí, menos y, aquí también este es menos y. Disculpen ahí, muchachos. Entonces, si es menos y, aquí queda menos i. Porque finalmente esta me va a quedar ¿qué? Menos i y menos i. ¿Correcto? ¿Sí o no? Menos i. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Que entonces de este lado, corrijo, va a quedar e a la y más e a la menos y. Para que nos dé la demostración, recuerde que yo sustituí aquí, luego que hallé la 1, para hallar la ecuación 2, hice y menos. Hablamos de lo que era la función, que el coseno era par, por eso desaparecía el negativo, pero el impar no, porque salía del argumento, eso se aplicaba en lo que era simetría de funciones trigonométricas en la parte real. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sumamos 1 y 2, ahora sí. Me había olvidado meter el negativito acá. Entonces aquí me queda esto y aquí me queda 2 coseno de y. Entonces, de acá vamos a despejar el coseno de y. Y cuando despeje el coseno de y ahora sí me va a quedar e a la y más e a la menos y entre 2. Esa fórmula la van a encontrar ustedes muchísimo en internet. Ahora voy a cambiar, permítanme cambiar, voy a cambiar, cambio y igual a z de manera genérica para cualquier número complejo. Y finalmente la demostración del coseno, coseno de z va a ser igual a e a la iz más e a la menos iz entre 2. Y ahí tenemos tenemos la demostración para el coseno. De inmediatamente vamos a hacer la del seno. Vamos a hacer la del seno. Copien esa allí. Voy a ir borrando aquí para hacer la del seno. Ahora, fíjense una cosa que ahora,
En vez de sumarla, vamos a restar. En vez de sumarla, la vamos a restar ahora. Vamos a ¿qué? A restar. Restar 1 y 2, ¿no? Entonces, al restarla, me va a quedar aquí E. Vamos a hacer aquí. Vamos a probar por aquí. E a la IY. Va a ser coseno de Y más I seno de Y. Y le vamos a restar E a la IY aquí. Y esta me va a quedar menos coseno de quién. De Y menos IY. Menos I seno de Y. ¿Ok? Entonces, fíjate que si yo la resto, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir aquí? Si yo le resto una de 2, que coseno de Y es el que va a desaparecer ahora. Porque esta va a quedar positiva. Más por menos, menos, y esta queda como positiva, porque recuerden que esta era, si esta es positiva y la parte imaginaria es negativa, más por menos me da menos, o sea que la parte real aquí me queda negativa, y menos por menos me da más, y la parte imaginaria de aquí me queda positiva. Entonces aquí me va a quedar E ahora a la IY menos E a la IY aquí va a ser, me va a quedar 2 veces el imaginario del seno de ¿quién? De Y. Ahora fíjense una cosa, que yo voy a despejar de acá al seno de Y. Entonces cuando despeje el seno de Y, también es otra fórmula que van a encontrar en cualquier texto, el Chown, el Layton, el Larson, ¿verdad? De la serie de McGraw, de cualquier libro de la serie de McGraw-Hill de matemática avanzada, y va a ser E a la I sub Y menos, este es negativo, me faltó el negativo de este, corrijo, menos E a la menos IY entre 2 imaginario. Ahora, aquí hago lo mismo para definirla de manera completa, de manera genérica, para cualquier número complejo, cambio Y igual a ¿quién? A Z, para demostrar finalmente que entonces seno de Y va a ser igual a E a la IZ menos E a la menos IZ entre 2 por imaginario. Entonces ahí tendríamos nosotros, al igual que conseguimos para el coseno, ahora tendríamos para el seno. Entonces fíjate que esta vendría siendo la demostración de la función trigonométrica seno. ¿Lo ven? Vamos a chequear. Excelente. Entonces me queda E a la IZ más E a la menos IZ entre 2. Y la otra va a quedar E a la IZ menos E a la menos IZ entre 2i. Ahí acoto que las otras 4 funciones trigonométricas, ¿verdad? Porque, profesor, pero también entonces existiría tangente de Z, ¿verdad? Secante de Z, cosecante de Z y cotangente de Z. Sí, claro, por supuesto. Pero, a ver, si yo le preguntara cómo la calculáramos partiendo de esta, ¿sí? Se definen, las otras 4 funciones trigonométricas se definen en términos del seno y coseno. ¿Qué pasa? Que yo lo acabé de decir al inicio de la clase, que todas las propiedades, todas las identidades de los números reales se pueden aplicar incluso para esta parte. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Yo quiero que me demuestren la tangente, ¿no? Bueno, entonces la tangente tienen que demostrarme todo el seno, todo el coseno, y finalmente vamos a aplicar una razón trigonométrica que me la traigo los reales ahora a los complejos para definir la tangente. O sea, vamos a definir la tangente acá. Esta parte es bien bonita. Lo que pasa es que hay que tener mucha base matemática. Demasiada, diría yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, muchachos? Me agarraron unas tintas. No era aquí. Entonces, ¿aquí qué me va a quedar? Supongamos que entonces voy a demostrar la tangente. Mostrar tangente de Z. Pero yo ya puedo partir de las demostraciones previas que tengo, porque, repito, esas razones trigonométricas que yo trabajaba para un triángulo rectángulo en números reales se van a cumplir también para acá, recordando, por decir,
tangente en los números reales, en función de seno y coseno, la defino como seno de tita o seno del ángulo entre el coseno del ángulo. ¿Sí o no? Entonces yo puedo decir acá que la tangente de z, más kg de z, va a ser seno de z entre coseno de z, ¿verdad? Por lo tanto, entonces la tangente de z, ¿aquí qué será? Vendría siendo, vamos a sustituir acá. Vamos a ver. E a la iz menos e a la menos iz entre dos imaginarios. Y el coseno que es e a la iz más e a la menos iz entre 2. Y por supuesto que nosotros acá vamos a aplicar una doble C, aquí en este caso, y aquí me va a quedar que la tangente de Z, vamos a colocarla aquí, tangente de Z va a ser 2 por E a la IZ menos E a la menos IZ entre 2 veces la imaginaria de E a la IZ más E a la menos IZ. Y entonces, fíjate que yo cancelaría aquí el 2, ¿verdad? Y aquí la tangente de Z, o la TAG de Z, me va a quedar, que va a ser E a la IZ menos E a la menos IZ entre E a la IZ más E a la menos IZ. Entonces aquí podemos obtener la tangente. Por decir, que no lo voy a hacer, pero si yo le mandara a demostrar la secante, eso, la secante, pues entonces, bueno, secante de Z la puedo conseguir con 1 entre el coseno de ¿quién? De Z, porque recuerde que números reales, ¿qué es la secante? Es la recíproca del coseno, ¿sí? Que sería 1 entre el coseno. Aquí pues secante de Z es 1 entre el coseno de Z. Y también puedo conseguir lo que es la cosecante. Que en los números reales, ¿qué es la cosecante? Es la recíproca del seno. Viene siendo seno de Z, ¿verdad? Seno de Z. Y también, que es 1 entre el seno, pero también puedo conseguir ¿a quién? A la cotangente. Pero fíjate que para buscar lo que es la cotangente de Z, yo la puedo definir de dos maneras. Una, definiendo coseno de Z entre quién? Entre el seno de Z y una entre quién? Entre la tangente de quién? De Z. ¿Ok? Entonces, coseno entre el seno y uno entre la tangente, pues me daría la cotangente. Lo puedo hacer utilizando coseno y seno y lo puedo hacer utilizando la tangente. Esto, demostraciones nos sirven, más que toda la parte trigonométrica y para lo que vamos a hacer con la serie de Fourier, etcétera, ¿ok? De pronto saben demostraciones, porque es que ese tema es bastante complejo, ¿no? ¿Ok? Vamos a definir nosotros ahora lo que son funciones hiperbólicas. Voy a borrar aquí. Voy a borrar aquí para definir funciones hiperbólicas. Como número 4. Funciones hiperbólicas. Número 4. Tiene que hacer tinta, ¿eh? Funciones hiperbólicas. Y esas funciones hiperbólicas las vamos a definir. Se definen de manera analógica al caso real. Se definen de manera analógica
al caso ¿qué? Real. Es decir, ejemplo, yo puedo definir lo que es seno hiperbólico de z va a ser e a la z menos e a la menos z. Fíjate que este no queda ahí entre 2. Y coseno hiperbólico de z va a ser, este casi no se ve, va a ser, vamos a traer el negro a ver si se ve mejor. Va a ser e a la z menos e a la menos z entre 2. ¿Ok? Vamos a ver de una vez como número 5 lo que son exponentes complejos. A este es más, este es menos, aquí es más. Ojo, esta es e a la z menos e a la menos z entre 2 y esta es e a la z más e a la z entre 2. Es muy similar, no lo vamos a demostrar. Exponentes complejos. Y entonces aquí dice sean z que pertenece a los números complejos y z diferente de los complejos. ¿Ah? Y alfa, otro número complejo. Otro número complejo. Entonces z a la alfa va a ser igual a e a la alfa por el logaritmo de z. Esta va a ser la fórmula para definir lo que son exponentes complejos. O sea, yo puedo tener un z, recuerda que al principio la definíamos con exponente de un complejo, ahora lo puedo definir como z de alfa es igual a e a la z por el logaritmo de z, ¿correcto? Bien, muchachos, en la clase vamos a continuar, vamos a ver netamente la serie de Fourier el día lunes, creo que es pautado para la tarde. Su evaluación la van a tener, Dios mediante, montada el día lunes o martes. Repito, de este domingo en 8 van a tener la quinta evaluación, que según el cronograma de trabajo, es un trabajo que les voy a mandar a hacer, ¿verdad? Y que va a ser orientado. O sea, vamos a tener como quinta evaluación, pero esta sí va a ser evaluada, que es la cuarta evaluación, que va a ser un examen. Hay que estudiar bastante porque son demostraciones, son un poco tediosas. Y vamos a ver lo de la serie de Fourier, la serie 2L también, el día lunes. Bueno, muchachos, que tengan una feliz y bendecida tarde. Ya es tarde, van a ser las 12, no, todavía es mañana, quedan 2 minutos. Estamos en contacto, cualquier cosa, inquietud respecto a la materia, siempre estoy presto a oírlos vía plataforma, vía WhatsApp o vía correo electrónico. También les digo de la misma forma que al finalizar la materia, ayer con dirección académica me indicó que vamos a tener una retroalimentación de toda la materia. Los que quieran venir acá a la universidad están invitados para que, digamos, algunos vacíos o algunas inquietudes que alguien tenga de la materia, las pueda venir a llenar ese día acá y compartir pues lo que es un feedback personal para aclarar algunos conceptos de la materia o algunas bases generales, etcétera. Entonces, no me queda más que decirles éxitos en la materia. Repito, estamos prestos a oír las inquietudes siempre, vía plataforma, vía aula virtual, vía correo electrónico, vía WhatsApp. Que tenga una feliz y bendecida fin de semana. Estamos en contacto.